Cristo y su justicia. Escrito por L. Joseph Wagner. Esclavos y libres. Hay otra línea de textos en la Escritura, de extraordinaria utilidad práctica, a propósito del poder que tiene la fe para traer la victoria. Hay que comprender primeramente que el pecador es un esclavo. Cristo dijo: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Pablo dice también, poniéndose en lugar del hombre regenerado, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al poder del pecado. Romanos 7:14. Un hombre vendido es un esclavo. Por lo tanto, aquel que se vende al pecado es esclavo del pecado. Pedro menciona el mismo hecho en referencia a los maestros falsos y corruptos. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. La característica distintiva del esclavo es que no puede hacer como quiere, sino que está obligado a hacer la voluntad de otro, por más odioso que resulte. Pablo prueba así la veracidad de su declaración al efecto de que, como un hombre carnal, fue esclavo del pecado, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. De manera que no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo el efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7:15 y 17-19. El hecho de que el pecado gobierne demuestra que el hombre es un esclavo. Y si bien todo el que comete pecado es esclavo del pecado, la esclavitud se convierte en insufrible una vez que el pecador vislumbra la libertad. La desea, pero no logra romper las cadenas que lo atan al pecado. La imposibilidad del hombre irregenerado para hacer aún el bien que querría hacer se ha mostrado ya en Romanos 8:7 y 8 y en Gálatas 5:17. ¿Cuántas personas han experimentado la verdad de esos textos en sus propias vidas? ¿Cuántos han tomado resoluciones una y otra vez? Y sin embargo, sus más sinceras resoluciones han venido a resultar tan volubles como el humo ante el vendaval de la tentación. Se hallaron sin fuerzas y no supieron qué hacer. Lamentablemente, sus ojos no estaban tan fijos en Dios como en sí mismos y en el enemigo. Su experiencia fue la de una batalla continua contra el pecado, cierto, pero caracterizada también por la continua derrota. ¿Puedes llamar a eso una verdadera experiencia cristiana? Hay algunos que se imaginan que lo es. ¿Por qué entonces el apóstol, en angustia de alma, clamó: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Romanos 7:24. ¿Es la verdadera experiencia cristiana un cuerpo de muerte tan terrible que el alma es constreñida a clamar por liberación? No, ciertamente. ¿Quién es aquel que, en respuesta a tan ferviente demanda, se revela como el libertador? Dice el apóstol: «Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo». En otro lugar dice de Cristo: «Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que, por temor a la muerte, estaban por toda la vida sujetos a servidumbre». Hebreos 2:14 y 15. Cristo proclamó así su propia misión: «El Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres, y me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel». Isaías 61:1. Ya hemos mostrado en qué consiste esa esclavitud y cautividad. Es la esclavitud del pecado, la esclavitud de ser compelido a pecar aún en contra de la voluntad, por el poder de las propensiones y los hábitos malos, tanto heredados como adquiridos. ¿Nos libera Cristo de una experiencia cristiana verdadera? No, ciertamente. Entonces, la esclavitud del pecado, de la que se lamenta el apóstol en Romanos 7, no es la experiencia de un hijo de Dios, sino la del esclavo del pecado. Es para librar a los hombres de ese cautiverio
por lo que vino Cristo. No vino para librarnos en esta vida de batallas y luchas, sino de la derrota. Vino para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos dar gracias al Padre, quien nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, por la sangre del cual tenemos redención. ¿Cómo se efectúa esta liberación? Por el Hijo de Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Esta libertad alcanza a todo el que cree, porque a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La liberación de la condenación alcanza a todos los que están en Jesucristo. Romanos 8:1. Y estamos en Cristo por la fe. Gálatas 3:26 y 27. Es por la fe como mora Cristo en nuestros corazones.